Todo sería reescrito, convertido en texto y documento que recogiese la memoria, pero que también hablase del presente y apuntase al futuro. Mientras tanto, junto al público, Susana Blasco trabajaba en un collage con fotografías antiguas, con materiales rescatados de la propia fábrica. Y Antoine Duchamp cubría la escena con su música, sus ruidos. La cubría como nos cubrirá ahora, a nosotros, en esta reconstrucción. Tentativa. Una tentativa, aquella o esta de ahora, no de agotar, pero sí de reescribir un lugar escrito ya en sí mismo y por sí mismo y en cada uno de sus resquicios. Una tentativa esta de ahora, la de aquí mismo, de reescribir la tentativa, de reescribir el texto en algunos de sus resquicios, en todos y en cada uno de ellos. Se escuchaban entradas, pasos, saludos, conversaciones de bienvenida, gentes, pasos, saludos, conversaciones de bienvenida. Se escucharían también las salidas, las ausencias, los silencios se escucharían, sí, los silencios se escucharían. Se escuchaban los ecos de algo, las vibraciones, suponía yo, de Duchamp Antoine, y más voces en, como yo esperaba, la escalera, y un pequeño galimatías de frío, estufa y rumores, y sorbos de vino por entre el frío, y más voces, y más voces, y más voces aún se escucharían, y silencios. En la puerta gentes del barrio, gentes cuyos hijos habían trabajado en la fábrica, un barrio con frutas espléndidas, con gentes, un barrio que era, que es su barrio, el vado, los cambios, las calles embarradas, las fiestas, los bailes de las gentes que venían de fuera, los pescadores y sus casetas, el pequeño río que era, el que no es ahora, con la gente en el agua. Una de ellas incluso me dijo que se tiró al agua para salvar a un soldado que se ahogaba. Y me hablaban del merendero, de las bancadas de madera, las barcas, cosas que antes sucedían y ahora la familia, los nombres, las casas, la añoranza de los puentes decían y dirán todavía, de la pasarela y del frío al cruzarla decían e insistían en los puentes, en el frío de cruzar hasta la estación del norte, en los puentes sí. No eran años de cruzar el puente, eran años, decían y dirán, de más frío. Y ahora parece que da pena no cruzarlo, el puente, que da pena no verse con la gente, no reconocerse. Y los campos, la acequia, las alcachofas, las eléctricas, los talleres, las riberas, los silencios. Se escuchaban cada uno de los triángulos recortados por Susana. Se escuchaba el recorte, el corte, el límite, la imagen más antigua, la imagen más certera, la más documental, la imagen de las reconstrucciones, mientras sonreían ellas contando, mientras se escuchaba como alguien daba las gracias o como algunos se asomaban tras la columna sin que nadie me hubiera avisado. Y silencio me pedían y no hablaban, como para que lo que pudiesen decir no quedase registrado, y sin embargo quedaría, y volverían, lo supe, y me dirían o se inventarían, porque lo sé, todos sois fabuladores. Escribidor, me dijo alguien, y me habló de la mano que escribía, o de la que escribe, o de la que lo seguirá haciendo. Y se escuchaba un acorde, creo, de guitarra, interpretación, supuse, de las sílabas que componían lo que tratábamos de hacer. Y la estufa se escuchaba, y se escuchaba el calor de las manos, y a una mujer joven que me hacía un gesto de no hablar, que signaba sus labios con sus dedos, que saludaba y sonreía, que se marchaba. Y quería pensar yo que la planta de arriba, así querría escucharlo, así quiero escucharlo todavía, estaba llena de personas que leían, que nos leían, que leían cada nota, cada recorte, cada una de las palabras de la pantalla, bajasen o no, quisieran o no hablar, decir, nombrar. Una pausa de vez en cuando, 3 sillas vacías, un escritorio, 4 cajones que no llegué a abrir, una lámpara roja, la estufa, la carbonera, risas, el sonido de quien bajaba pero no se asomaba, o el de quien se asomaba ligeramente como para no verme, para pasar desapercibido.
Es curioso que volviese alguien que se sentase y que brindase conmigo, que volviese, no importaba cómo se llamase, pero bajó, volvió, se sentó junto a la estufa, me observó, bebió un sorbo de vino, se acercó a las cajas, examinó de cerca una pieza que no sabíamos, que no sabemos aún lo que era o lo que es. Otra pausa, un vino. Le gustaba, dijo, aunque no desease decirlo, el misterio de bajar y permanecer sentada en silencio frente a mí, bebiendo, amparados bajo el paraguas sonoro. Limbo, me dijo ella, para escuchar el sonido de mi propia voz, me dijo, revelador. Bajar era reencontrarse, dijo, contigo, dijo, conmigo, verse, no solo que me viesen o me escuchasen, verme, verse, porque solo tú, me dijo, sabes lo que deseas reconstruir, solo tú lo sabes, sí, me dijo. Y además, el lugar fuera del tiempo, con referencias, con cajas vacías que apuntan a la nada. Cada uno piensa, pensaba, piensa y decide. Hay gente entrañable con recuerdos e historias, y hay gente sin referencias, como en un proceso a la inversa. Me abrazó alguien que no tenía fe, me dijo, alguien a quien el lugar le parecía inhóspito y no quería que se le escuchase decirlo. Le hablé del lugar, de ese lugar, de aquel lugar, y él me habló de la atmósfera densa, de todo lo sensorial que podía incomodar, sí. El óxido, dijo, y el azulejo, una suerte de estación de autobuses en medio de la nada. El óxido, el óxido, el óxido, un lugar que provocaba y provocará reacciones primarias. Y una mujer anónima, así me lo dijo ella, anónima, sí, leyó el espacio, leyó su vida, los sentidos, los 5, leyó a las personas que estuvieron a su lado, leyó el tiempo que hubo hasta un momento determinado, y leyó el silencio posterior, el recuerdo, los escombros, las sensaciones de las gentes que llegaron con el arte, y me leyó el vacío tan bonito, así lo dijo, tan bonito, los títeres, el trapecio, el vacío, la continuidad que ella, dijo, tanto agradecería, y el silencio, sí, de nuevo, y la emoción. Una barca coronaba y corona la casa de la mujer que me habló del péndulo y de las manos entrelazadas para hablar con... Se tapó el rostro con las suyas, recordó a unas hermanas que dormían como muertos en sus animales. No tenías que hablar con ellas, me dijo que le decían, y los animales como muertos, y el hechizo, así se lo contaban a ella, así lo contó ella. Era todo tan bonito, los burros podrían haber volado, y ella, me dijo, lo hubiese creído, podrían haber volado. Ella veía cosas, un señor extraño comía pan en un rincón, las abuelas hablaban de cuando la guerra. A mí, me dijo, me gustaba mucho escucharlas a las abuelas. Ella, esta señora, rodaba y rueda su cinta, me contó, su pequeña película sobre los huertos y sobre las buenas personas. Ella andaba y recordaba y rodaba esa película en la que salía un cojo que mataba conejos, y salían los hígados del conejo, y salía el chocolate, y salían las gentes que recordaban con ella y se acordaban de las cosas, de las gentes a las que se quiere. Habló de las fotos que no podía mirar, de las lágrimas, de que antes era la paz, pero ahora... Antes había mucha paz, escobas para barrer la calle, para barrer las puertas, y me habló de los bailes, de las riñas de borrachos, de los ajustes de cuentas, de cuando revolvían, sí, revolvían los hombres. Ay, y el recuerdo de todos, el recuerdo de todo lo que sucedía aquí y allá, los que murieron, los que quedaban. Los pecados, me dijo, se cometen, pero no se dicen, me dijo. Bailes en el Metropol, las cosas escritas en los árboles de la arboleda, esos árboles que se perdieron, esos textos en las cortezas que se perdieron, y las lágrimas al recordar lo que se pierde, al recordar los árboles, al recordar lo que se pierde. A alguien sorprendió el rumor de las hojas que se colaba por el pequeño ventanal semiabierto en mi lado derecho o en el suyo izquierdo de la estancia, y sonrió. A veces los pasos me llegaban a mí en forma de crujido, como cuando se pisa una pequeña rama en el bosque, aunque allí no hubiese rama ni bosque. Pero sí que había cemento que crujía bajo los pasos, también bajo los míos, pequeños crujidos rítmicos, como de alguien que no quisiese acercarse, asomarse. Crujía, sí, el cemento bajo los pies, en las sienes, en la mirada. El texto, diluido, me dijeron, leve, la luz que lo disolvía y sin embargo, si estás solo, me dijeron, se lee que lo estás, se sabe que lo estás. Y hablamos de la distancia, de la frontera, de lo olvidado, de este lugar más allá del río.
Querría haber registrado el sótano, la fábrica, la calle, el barrio. Querría haber registrado a las gentes. Querría haber registrado la palabra de ellos. Esa fue la tentativa. Lo demás era, es y será silencio. Y es que habían tirado una piedra al fondo con una cuerda y ¿sabe qué llevaban en la botella? Crisis en griego quiere decir cambio. En chino quiere decir cambio, se escribe con dos signos. Uno es cambio, otro es proyecto. Hasta ahora los proyectos no hay muchos, ni cambio ni proyectos. Mas quiere decir que la crisis cuando uno no tiene conciencia que está en crisis, piensa que está bien. Y es cuando sabe y acordó que hay congresos como este sobre el común, sobre hablar de la simulación y haber conciencia de eso, que puede ser divertido, tiempo, una excepción, mas no puede ser la regla de una sociedad, de una economía vivir. Eso ya hace parte de la salida de la crisis. Solo que va a durar un tiempo. La arquitectura no es como las otras disciplinas, porque hacer un proyecto es necesario mucho tiempo. No es un tren para, primero que exista el monasterio o otra, necesita de él en un lugar, y está también lo antiguo, y están también los historiadores. Yo creo que esta capacidad de, digamos, de prescindir de prejuicios es un ejercicio realmente. Mira, las últimas fotos muestran un carácter unitario potentísimo y que todavía lo será más en el momento en que los verdes se apoderen de él. Por ejemplo, clara muestra de este abandono falto de prejuicios, de una educación más que han tenido, que conoce dirige obras de Eduardo, conozco obras más de una educación más abstracta, de una educación más abstracta, de una educación más abstracta, de un de este abandono de una educación más abstracta que han tenido, que conoce dirige a las primeras obras de Eduardo, conozco obras más duras, en el sentido de a los modelos políticos a origen. Por ejemplo, si cogemos las cuestiones de fe, uno pensase cómo volvería la fe
¿Y sabe qué llevaban en la botella? Ginebra y Coca-Cola. Y estaban todos arreándole a la Ginebra y a la Coca-Cola. Viene la policía corriendo, pero entonces no eran tan malos los policías como. Y resulta que era lo que hacen. Y llegan y le dicen, oye, entra al fondo. Y como hemos observado que venía la policía, que hacía el ruido, hemos cogido la barca, mira, ahí la tenemos en el tejado. Pues no la volváis a meter otra vez, dice que no, mañana otra vez, dice mi hijo, espérate que no el Jesús. Dice, mañana otra vez. Dice, ¿sabes lo que viene en los casamos? Porque los chicos a la policía la trataron. Pensaba que tiré y salían los niños de la escuela, y por lo que dice esa señora, que no saben lo que es, todos los niños del barrio salían de la escuela esa que hay de los burros, que le digo yo, a la escuela los burros se llaman las de los antes. Y salían los chicos de la escuela, y ¿saben dónde iban? A mi puerto. Ellos eran los de la escuela y yo era la maestra. Les hacía tortillas de patata y llegaba y se les sacaba a la calle y se comían cada tortilla de patata, grandes y todo. Y no tenían ni nada con las madres ni nada. Pero un día vino las chicas del barrio de la calle San Juan de Luz, porque si curiosa, por ahí, y miró a las chicas porque se rascaban así con un caballo. Oh, la leche, esta chica se pone la piel. Digo, ven aquí. Digo, ven aquí, Mari. Y viene la Mari. Digo, madre, ¿cómo vas? Y digo, está del viejo. Y nos hablaba su madre conmigo. Y las llamé, le dije, Pilar, no te acuestes esta noche sin poner a esta chica algo de la cabeza, porque lleva viejos a montón. Pero mira la Cari y va llena también. Y esto todo chicas de la calle San Juan de Luz. Y con esa madre no me hablaba yo tampoco, porque habíamos discutido. Por los críos habíamos discutido, pero los chicos seguían viniendo a mi puerta, a comer de todo lo que les daba. Porque uno les daba una ensalada, que les sacaba lo que fuera, un arroz con leche, les sacaba otras veces, que sin poder les ayudaba mucho a los chicos. Otros días iban a las galletas a Inés, que entonces las galletas a Inés también te le traje